Es el texto que define la estructura del Estado, pone límites al ejercicio del poder y da vida a los derechos fundamentales. La Constitución Federal vigente se aprobó el 31 de enero de 1917, fue promulgada el 5 de febrero y entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Durante poco más de 4 años mantuvo su texto original hasta el 8 de julio de 1921, cuando se realizó la primera reforma constitucional. Bajo la presidencia de Álvaro Obregón, se modificó el artículo 14 transitorio y una fracción del artículo 73 para facultar al Congreso a establecer escuelas rurales en toda la República. Comenzó así una tendencia a modificar constantemente la Constitución, a pesar de que se había concebido como un texto rígido. Se modifica lo que en el momento histórico concreto los legisladores han considerado, el presidente de la República en turno, ha considerado que es esencial. Si uno ve la Constitución de 17 a la fecha, en términos de ciclos de transformación, uno puede encontrar que hay momentos en los que se pone un gran énfasis para hacer algunos cambios. Énfasis que fue más evidente, sobre todo a partir del gobierno de Luis Echeverría, en el que se modificaron en total 40 artículos. En los 100 años de vigencia de la Constitución, se han aprobado en total 229 decretos de reforma o adiciones, que se han traducido en 699 modificaciones a los diversos artículos. De los 136 artículos que tiene el texto fundamental, 114 han sido objeto de modificaciones. El 73 es el que tiene más reformas, con 77 en total. ¿Por qué tanto? Pues porque es de las facultades del Congreso. Entonces, cada vez que se ha tenido que hacer, digamos, un cambio en cuestiones presupuestarias, un cambio, digamos, de estos que podrían tener un perfil más de modificar el modelo de frenos y contrapesos que tenemos en nuestro país, pues le impacta al artículo 73. El segundo artículo con mayor número de reformas es el 123, que regula las relaciones obrero-patronales. Tiene 26 modificaciones. Con 20 reformas, se ubica en tercer lugar el artículo 27, que define la propiedad de las tierras y aguas nacionales. La mayor parte de las reformas han sido reformas pertinentes y lo siguen siendo. Pero por otra parte, un buen número de reformas han sido hechas sin una técnica jurídica rigurosa y se han introducido a la Constitución aspectos reglamentarios que no son propios de una norma suprema. La Constitución mantiene 22 artículos sin alteración desde 1917, por ejemplo, el artículo 136, que establece la inviolabilidad de la Carta Magna. Hay quienes señalan que las múltiples reformas se explican por la edad de nuestra Constitución, una de las más longevas del mundo. De bote pronto parecían efectivamente muchísimos cambios, va a cumplir 100 años, y para 100 años no son tantas reformas como pareciera, porque las constituciones en promedio están durando en la región y en el mundo cerca de 20 años, es decir, en otros países no reforman tanto la Constitución, pero la cambian toda. Sin embargo, explican que se ha caído en un hiperreformismo que incluso ha complicado la interpretación del texto constitucional por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya le pusimos tanto a la Constitución que, aunque no tengamos intención necesariamente de modificarla, pues hay que hacerlo porque pues tiene contenidos ya muy detallados. Pienso, por ejemplo, en las causales de nulidad en materia electoral, particularmente en materia de expropiación, que aparece en el 41, en nuestro artículo, si no recuerdo mal, más largo. Tenemos un problema y creemos que la solución es reformar. Cuando reformamos la ley o la Constitución, surgen otros problemas que no teníamos en el momento uno. Y lo único que nos ocurre a la clase política es volver a reformar. A pesar de las constantes modificaciones, los especialistas aseguran que la Constitución mantiene la esencia con la que fue promulgada hace 100 años. Yo creo que la Constitución sí mantiene su esencia, seguimos teniendo un sistema federal, tenemos una división de poderes, tenemos un orden democrático, el juicio de amparo, las controversias constitucionales. Yo creo que en lo general no hemos tenido modificaciones en la parte estructural, ¿no? Estructura que dicen se mantiene vigente, por lo que no es necesario pensar en una nueva Constitución.
estoy convencido de que es preferible reformar la actual Constitución y no cambiar de Constitución, entre otras razones porque hay muchos consensos básicos que no vale la pena volver a discutir, como por ejemplo el Estado laico. En este momento yo no encuentro ni que haya los motivos suficientes, ni los liderazgos suficientes para llevar a cabo un proceso constitucional completo. Yo tengo dudas sobre lo que está pasando en el constituyente de la Ciudad de México y no me gustaría que muchos de los problemas que estamos todos advirtiendo en esa constitución y con ese constituyente se reprodujeran a nivel nacional. A 100 años de su promulgación, con cerca de 700 modificaciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue dando coherencia y sentido a un Estado que busca superar sus desafíos. Canal Judicial, Juan Carlos González.